Eh, Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a La Intelectual y su Memoria. Quiero, en primer lugar, disculpar a nuestra decana, Ana Gallego, quien por razones médicas no puede asistir. Y para quienes asistís por primera vez, os recuerdo el sentido de esta actividad. La Intelectual y su Memoria es un ciclo que adopta la forma de una entrevista en la cual se hace un recorrido por el trabajo de toda una vida intelectual. El acontecimiento va a quedar grabado y archivado en los fondos audiovisuales de nuestra biblioteca y, dada la importancia de dichos fondos, eh, es posible que casi todas las grabaciones se publiquen en la editorial de la Universidad de Granada, donde ya hay una transcripción de las entrevistas más relevantes. Bueno, es la primera actividad de este ciclo que protagonizo como vicedecano, o que acompaño más bien como vicedecano de Cultura, Investigación y Transferencia, y no puedo estar más honrado. Tenemos como invitada a una creadora que fue una leyenda en nuestra juventud y a través de cuyas palabras pudimos plantearnos mejor cómo amar sin violencia y cómo luchar por un mundo más justo. Ya en la madurez hemos seguido atendiendo a cómo Gioconda Belli seguía dándole forma a esas dos inspiraciones de su obra. Bienvenida a nuestra facultad, Gioconda Belli. Es un honor tenerla entre nosotros y nosotras. Esta actividad ha sido animada e impulsada por el catedrático de literatura de nuestra facultad, Ángel Esteban, a quien agradecemos muy sinceramente su iniciativa y su compromiso, no solo científico, sino también el cotidiano, como el que se expresa hoy, con el tejido cultural de nuestro centro. La Intelectual y su Memoria dedicado a Gioconda Belli se articula con otra actividad que se desarrollará esta tarde, América Latina y Libertad de Expresión, retos actuales, de la mano de Ángel Esteban. El otro pilar de estas actividades es Daniel Rodríguez Moya, poeta y periodista. Bienvenido, Daniel, a quien hago extensivo nuestro agradecimiento. Cedo la palabra a Ángel Esteban para que introduzca a Daniel y a nuestra invitada. Muchas gracias, José Luis. Yo quiero, en primer lugar, agradecer al vicedecano, al vicedecanato, a la decana, al equipo de Canal, el hecho de que se haya podido realizar esta actividad, porque creo que es una manera distinta de estar en las aulas. Es decir, esa especie de formalidad que existe en las aulas y donde todo es muy teórico, de repente aquí lo conseguimos de una manera mucho más práctica, teniendo a los protagonistas de nuestros temas de conversación o de nuestros temas de clase, los tenemos presentes y les podemos preguntar lo que queramos y podemos interactuar. Y estas personas a las que hemos leído sus obras, sabemos sobre ellos, sobre ellas, pues los podemos tener con nosotros para tener una visión mucho más cercana de lo que, en este caso, de lo que es la literatura. Y simplemente yo quiero darle la palabra a Daniel Rodríguez Moya, que ha estado siempre al tanto en la organización de este evento. Sin más, tiene la palabra Daniel Rodríguez Moya. Muchas gracias, Ángel, muchas gracias a la Facultad de Filosofía y Letras, mi antigua facultad. Y bueno, un gusto y un placer poder charlar esta tarde con Gioconda Belli, a la que admiro desde hace muchísimos años y con la que hemos podido hablar muchas veces en coloquios parecidos a este, pero yo creo que cada vez es como si fuera una vez distinta, siempre hay muchas cosas que contar. Y Gioconda escribe, creo que son las primeras palabras de su libro de memorias País bajo mi piel, que dos cosas que ella no decidieron su vida: el sexo con el que nació y el país en el que lo hizo, Nicaragua. Por eso el planteamiento de esta charla, de esta entrevista que vamos a hacer a la Limón, el profesor Ángel Esteban y yo, va a girar mucho en torno a su obra literaria, pero también a las circunstancias de su país, a su indisociable vinculación con la historia reciente de Nicaragua. Ella escribe también en un poema reciente
que no sabe cuántos dictadores, cuántos exilios puede caber en su vida, y ella está ahora mismo en un segundo exilio. Gioconda Belli, que nació en Nicaragua, en Managua, en el año 48, fue una de las figuras más reconocibles a nivel mundial de lo que se vino a llamar la revolución sandinista, y que fue un faro indiscutible a final de los años 70 para la izquierda mundial, ¿no? Esa revolución romántica que enamoró a muchísimas personas en todo el mundo, y Gioconda fue sin duda una de las caras más visibles. Esa vinculación y en ella la unión entre poesía, entre literatura y vida es absolutamente indisociable. No se puede entender su vida ni su literatura una sin la otra, y esa vinculación desde muy joven le costó su primer exilio. Tuvo que salir de Nicaragua, de la Nicaragua de los Somoza, la dictadura que ella enfrentaba. Su libro, digamos, que la puso en el disparadero poético internacional, tiene mucho que ver con ese momento, En línea de fuego, con el que ganó el premio Casa de la América en Cuba, y desde entonces su trayectoria literaria pues no ha ido más que increciendo, no solo como poeta, sino como novelista también. Hay un libro que conoceréis la mayoría de los que estáis aquí, que tiene mucho que ver también con esa idea de la América Latina insurrecta que representa Gioconda, como es la mujer habitada, sobre el que seguro que hablaremos ahora, y cómo sería esa mujer habitada en este pleno siglo XXI en el que vuelven las dictaduras a América Latina. Y bueno, toda la trayectoria de Gioconda Belli está trufada de éxitos literarios muy importantes, como ese premio inicial del que hablaba, el premio Casa de la América, pero luego el premio Biblioteca Breve con la novela El Infinito, La palma de la mano, premios como el Sor Juana Inés, y bueno, sin ninguna duda es una de las grandes escritoras latinoamericanas de nuestro tiempo. Y vamos a hablar de literatura. El profesor Ángel Esteban hará esas cuestiones más literarias, y a mí me interesa también que hablemos mucho de su vinculación política, de su implicación, y sobre todo de la Nicaragua actual. Uno puede pensar que después de la Nicaragua de los Somoza, a la que Gioconda Belli combatió como militante, como guerrillera del Frente Sandinista de Liberación Nacional, uno puede pensar que después de aquello las cosas cambiaron en Nicaragua, pero hoy, hablaba antes de dos exilios de Gioconda, y Gioconda vive un segundo exilio. Está exiliada de la dictadura terrible que vive Nicaragua, del comandante Daniel Ortega, otrora comandante guerrillero sandinista, hoy un dictador equiparable al imaginario que podamos tener de cualquier dictador, Videla, Pinochet, el dictador que ustedes se imaginen de América Latina, pues es completamente equiparable a la Nicaragua de hoy. Y Gioconda, como otros muchos intelectuales, como Sergio Ramírez, al que tuve también la oportunidad hace como 12 o 13 años, creo recordar, aquí en esta misma mesa, de poder entrevistar, pues son los grandes perseguidos, ¿no? Junto a los estudiantes, como muchos de los que estoy viendo aquí, chavales jóvenes que fueron asesinados en el año 2018 por salir a las calles a protestar de manera pacífica. Y Gioconda hoy pues es parte de esa diáspora nicaragüense que ha salido del país, más de 150.000 exiliados en un paisito de apenas 6 millones de habitantes. Entonces, de ambas cosas creo que sería interesante que habláramos hoy, y le voy a ceder la palabra al profesor Ángel para que rompa el fuego con la primera de las cuestiones. Bueno, pues si empezamos con la literatura, empezamos bien entonces, ¿no? Bien, pues en primer lugar, ahora que me dirijo directamente a ti, muchísimas gracias por haber venido. Yo sé que tienes un programa apretadísimo de actividades por muchísimos sitios, y que además en Granada se van a repetir durante la primavera unas cuantas veces más, y por tanto quiero hacer ver que el esfuerzo que ha hecho para venir y estar hoy, pues nosotros por la mañana y por la tarde, sesión doble, pues es un esfuerzo que hay que agradecer.
Y bueno, para empezar a hablar un poco de literatura, quizá que podríamos empezar hablando de los principios. Hablar de la formación literaria, cuáles son los autores, autoras que leíste en tu infancia, en tu juventud, cuáles son los maestros que te animaron, es decir, en qué maestro, en qué personaje de la literatura dijiste, yo quiero ser así, yo quiero escribir de esta manera, y cuándo y cómo encontraste tu vocación literaria. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos y muchísimas gracias a Ángel, el vicedecano, y a este gran amigo Daniel por haberme traído a Granada. He estado en Granada muchas veces, por suerte, pero sí, esta vez con este exilio, y realmente ha sido interesante porque he tenido que hablar por Nicaragua. Me siento que estoy hablando por Nicaragua en muchísimos lugares y por eso me he comprometido más de la cuenta, creo yo, y he tenido que andar muy rápido en todas partes. Pero bueno, mis primeros, no tuve la intuición de que iba a ser escritora, por lo menos conscientemente, pero vengo de una familia muy lectora y realmente la persona que me indujo a leer, que es el principio de cualquier escritor, creo yo, fue mi abuelo. Yo tenía un abuelo lindo, un abuelo muy divertido porque era erudito, autodidacta, y se llamaba Pancho, Pancho Pereira, y siempre andaba vestido con una gorra de safari, andaba de vestido caqui y tenía un enorme, una cuchillita colgada del pantalón donde nos hacía tiradoras, nos hacía cosas de madera. Pero bueno, él nos llevó los libros de Julio Verne, ese fue mi comienzo, realmente fue Julio Verne fue el papá que me llevó y me abrió las puertas de la imaginación. Y después mi mamá era directora de teatro, le encantaba el teatro y en un pueblo como Managua realmente, ella formó un grupito de teatro que se llamaba el Teatro Experimental de Managua. Entonces mi casa estaba llena de obras de teatro, estaba llena de libros. Entonces leía Lope, leía Lorca, mi mamá puso La casa de Bernarda Alba en Managua, entonces leía mucho Shakespeare, me lo leí bien chiquita. Entonces yo leía como ratón de biblioteca, me dio hepatitis a los 9 años, la mejor enfermedad que me ha dado en mi vida. Pasé acostada 2 meses, no me podía mover y comiendo confite, dulce, todo el día, tenía hasta como una piñata, los tenía colgados, me caían en la boca. Y mi papá, que era muy amoroso, me llevaba enciclopedias, me leía El Tesoro de la Juventud, que era como una enciclopedia del tiempo de nosotros que existían las enciclopedias. Entonces, ese fue mi inicio. Y realmente, ¿qué fueron los que qué autores? Realmente, Ángel, los autores empezaron cuando yo empecé a escribir, porque empecé a sentir la gana de escribir. Yo leía muchísimo, leía todo, pero por ejemplo no había leído los autores latinoamericanos, había leído más bien a Jane Austen, a la Virginia Woolf, había leído a Charles Dickens, había leído mucha literatura inglesa, y cuando yo empiezo a sentir el deseo de escribir, y tengo unos amigos poetas que me dicen escribí, entonces yo me voy y escribo. En una noche me puse a escribir y escribí como 6 poemas de una sola vez y los llevé de vuelta a enseñárselos y les encantaron, me dijeron que están buenísimos estos poemas y entonces me llevaron a donde Pablo Antonio Cuadra, que era el don de la cultura nicaragüense, que tenía el suplemento literario de la prensa, y me publicaron, o sea, mis poemas en 15 días estaban publicados. Y ahí fue que me dijeron, tenés que leer a este. Entonces
empecé a leer a Cortázar, me los leía Fuentes, a Cortázar, a García Márquez, y Cortázar fue el hombre de mi vida. Realmente me enamoré profundamente de Cortázar porque Rayuela me encantó, gracias a que un amigo, uno de los escritores, me dijo, no la leas como dice Cortázar, porque Cortázar te pone a brincar, ¿no? Como una rayuela, sino que me dice, léela de corrido. Y eso pues la leí de corrido y no caí en esa trampa de Cortázar. Pero bueno, ese fue mi principio, y bueno, cuando salen esos poemas, página 2, se arma un escándalo en Managua, porque yo hablo como mujer de mi cuerpo, celebro mi cuerpo, hablo de la menstruación, y eso era prohibido. Imagínense en los años 70, pues si todavía es escandaloso, que es el colmo, pues para mí, que todavía me sigan diciendo que soy poeta erótica, cuando hay tanto erotismo en el mundo. Entonces, eso fue lo que pasó, que de repente yo me convertí en un casus belli, de verdad. Después de la publicación de esos primeros poemas, que además a tu tía le escandalizaron más todavía, como cuenta en País bajo mi piel, se publica tu primer libro, Bajo la grama, y empieza a tomar conciencia, estamos hablando de los años 70, 72, el Frente Sandinista ya llevaba operando, pero de una manera pues bastante poco visible aún, pero empezaba la juventud nicaragüense a tomar postura frente a la dictadura de los Somoza, ¿no? que venía prolongándose desde el año 56, si no recuerdo mal, ¿no? En Nicaragua, decir poeta es decir también revolución. O sea, frente a la revolución nicaragüense siempre estuvisteis poetas, pero ¿en qué momento es cuando tú pasas desde esos encuentros con otros poetas y esos primeros contactos con la gente del frente y demás, en qué momento tú decides que te vas a involucrar en la lucha armada, porque era una lucha armada, y da ese paso de pasar también a la clandestinidad, lo que luego te provoca el exilio, etcétera, ¿no? ¿Cómo es ese camino desde la poesía militante hacia ya una toma de postura mucho más seria, si queremos decirlo así? Bueno, en cierta manera todo sucedió al mismo tiempo. O sea, yo me había casado demasiado joven, me casé de 18 años, tuve mi primera hija a los 19, y entonces yo veía mi vida, yo trabajaba, por lo menos tuve la rebeldía de decirle a mi esposo, que no es el de ahora, sino el de antes, que le dije, yo no voy a dejar de trabajar, yo necesito ser independiente económicamente. Entonces yo seguía trabajando, y en el trabajo había otros escritores, pues había en ese trabajo, porque era publicidad, éramos creativos de publicidad, y entonces hacíamos anuncios de casas, de café, y entonces, pero en medio de todo eso había una atmósfera muy de comunidades de artistas, llegaban artistas al trabajo, porque hacían dibujos para la publicidad, otros hacían fotos, otros hacían música de jingles, Carlos Mejía Godoy. Total que yo me voy insertando en un medio absolutamente donde la efervescencia revolucionaria está por todas partes. Y claro, yo era una persona que vivía en un país con una dictadura, mi papá y mi mamá y mis hermanos y todo el mundo eran opositores, eran antisomocistas. Nos vivimos un tiempo, yo estaba muy niña cuando vivíamos pegado a la casa de Pedro Joaquín Chamorro, que fue un héroe de Nicaragua, y doña Violeta Chamorro, que después fue presidenta, llegó un día a las 10 de la noche a decir, Humberto, Gloria, se llevaran a Pedro, porque habían matado a Somoza, y ese día hubo una redada y se llevaron a todos los opositores a la cárcel, por si acaso alguno de ellos había estado involucrado en esa conspiración. Entonces yo venía de eso, no fue que aterricé, ¿verdad?, en la efervescencia revolucionaria, pero sí vi una luz
porque se veía como imposible votar a Somoza, y de repente yo vi una luz con la posición del Frente Sandinista, y también llegué a la conclusión de que la lucha armada era la única forma de salir de ese tirano. Y fue una decisión muy difícil porque tenía miedo. Yo tenía una niña en ese momento y me acuerdo que hablando con la persona que me reclutó, le dije, pero es que me da miedo, yo tengo una niña. Entonces me dijo, por tu niña lo tenés que hacer, porque si no lo haces vos, lo va a tener que hacer ella. Y eso me pareció un razonamiento muy coherente. Entonces me fui involucrando poco a poco, y realmente entre la poesía y la militancia política sentí que había descubierto la razón de ser de mi vida. O sea, porque yo era una niña burguesa que me había casado muy joven, que había estado, digamos, mimada en cierta manera por la vida, y de repente, y claro, yo me sentía que no tenía sentido la vida, que era fútil, pues que iba a ser casada en unas reuniones aburridísimas. Yo tenía otro vuelo en la cabeza. Entonces cuando yo encuentro que hay, o sea, que puedo escribir y que además puedo militar y puedo cambiar mi país y las circunstancias de tanta gente pobre y miserable, y ese país miserable, y además 45 años de dictadura. O sea, no, yo jamás había votado, jamás había visto a nadie diferente a un Somoza. Entonces me pareció absolutamente importante unirme a la revolución, al Frente Sandinista, y claro, fui pasando por diferentes etapas hasta que llegué al compromiso, digamos, que me llevó a entrar en un nivel de compromiso que me llevó a que un tribunal militar me juzgara y tuve que huir de Nicaragua y fui a parar a México primero y después a Costa Rica, con mis 2 niñas que no las tuve que dejar en Nicaragua y que fue muy difícil, pero luego las recuperé, o sea, pero eso, yo salí al exilio un 23 de diciembre con el árbol de Navidad, me acuerdo, en mi casa, imagínense, mis niñas pequeñitas, y yo me tuve que ir sin poderle decir a nadie por qué me iba, ¿no? Entonces fue muy dramático, todo eso me fue haciendo amar, por un lado, esa lucha, porque todo tenía sentido para mí en ese momento. Muy bien, entonces continuamos por esa línea en esos primeros años en los que descubres por un lado la poesía, la literatura, después descubres también ese compromiso, y lo primero que empiezas a escribir y publicar es poesía. Tienes entre los años 70 y los 80 cinco libros y ya una antología de tu poesía, y después en los 90 son fundamentalmente de narrativa, porque además irrumpes, es que es una irrupción en la narrativa. Todo, digamos, lo que no es poesía, todo lo que es prosa, esas obras de La mujer habitada en el 88, Sofía Presa en el 90, Guasala en el 96, todos estos textos empiezan a darte una proyección no solo nacional y latinoamericana, sino internacional, muy grande. Y bueno, y luego ya los años 2000 son años en los que van compaginando la poesía con la prosa. Entonces la pregunta sería, no es muy común ver escritores o escritoras que tienen una pericia muy parecida para el género de la poesía, para el género de la prosa. Hay algunos que son grandísimos poetas y luego han incursionado en la narrativa, otros al revés, que son grandes narradores y que tienen... y luego hay excepciones como Borges, ¿no? Gran poeta, gran narrador. Bueno, podemos hablar de Quevedo, de Lope de Vega, de José Martí, de José Emilio Pacheco, ¿no? Que es otro... Claro, podemos hablar, pero no es tan común. Entonces, mi pregunta sería, ¿cómo decides centrarte más en un género que en otro en un momento dado, o bien
son estados de ánimo, son necesidades intelectuales, necesidades ideológicas, son el tipo de historias que se te ocurren, las que te llevan a utilizar un género u otro, son las realidades que quieres expresar. ¿Cómo ha funcionado eso en tu... Bueno, funcionó porque yo escribí mucha poesía, como estás diciendo, ¿no? Y la poesía para mí es muy personal, muy íntima, y realmente yo no me siento a escribir poesía. La poesía me sucede, o sea, yo de repente siento como un aire que me rodea. Digo, en un poema digo que me parece que voy a estornudar flores. O sea, una sensación de cosquilla interior. Y esa cosquilla interior llega un momento en que tengo que escribirla, ¿no? Y entonces la escribo y sale un poema. Y después me llega la primera línea del poema como que alguien me la telegrafía, y yo me voy a escribir y ya sale el poema completo. Y entonces después tengo que trabajarlo, claro, no es tan fácil, ¿verdad? Pero llegó un momento en que yo sentía que estaba escribiendo solo sobre mí, mi relación conmigo misma, mi cuerpo, y además era importante porque yo sí sentí que había tocado un punto subversivo, ¿no? Al revelarme como mujer, al convertirme en sujeto de mi propia sexualidad y no objeto. Pero llegó un momento en que yo quería contar lo que había vivido en cierta manera. Yo tenía la historia de tanta gente que habíamos hecho la revolución, habíamos sufrido juntos, y quería una cosa colectiva, donde alcanzaran esas historias, esas experiencias, y también hablar un poco, desmitificar la idea de los guerrilleros, y enseñar que realmente todos los guerrilleros eran gente normal y corriente. Algunos eran machistas, o sea, que había todo el machismo también dentro de esa. Estás queriendo hacer la revolución, pero la primera revolución que uno tiene que hacer es la propia, y no eso sucedía así siempre, y por eso tenemos ahora otro dictador que es Daniel Ortega, ex guerrillero. Entonces, bueno, la cosa es que ahí fue que dije yo, bueno, me voy a poner a escribir una novela. No sabía exactamente si iba a ser una novela, yo andaba inquieta y pedí permiso para no ir a trabajar unos días porque andaba tan inquieta. Y entonces en ese tiempo empecé a pensar, bueno, voy a hacer un ejercicio de descripción porque no hallaba qué hacer para dejar salir lo que me... Y haciendo el ejercicio de descripción, como 5 páginas después ya apareció alguien en el papel. Apareció esta muchacha que iba a su trabajo. Yo empecé a describir la ruta que yo seguía para llegar a mi trabajo. Y en esa ruta apareció Lavinia, la muchacha de La Mujer Habitada. Y entonces ahí cuando yo llegué ahí y dije, ve, aquí hay algo. Y seguí me trabé, o sea, yo escribí 250 páginas que boté. Porque se trabó la novela, no llegaba a ninguna parte. Y después se me ocurrió La Voz de la India, que es la India, es la voz mítica de la novela. Ya esa es otra conferencia. Porque me entusiasma hablar de la novela. Pero bueno, lo que pasó fue que realmente me sentí que la novela me implicaba y me obligaba a un ejercicio más consistente de la literatura, y que me obligaba a leer más. Por ejemplo, La Mujer Habitada, tuve que hacer una investigación enorme sobre cómo vivían los aztecas, los pueblos de Mesoamérica, para hablar la misma conquista en Nicaragua, cómo había sido. Entonces, la investigación me fascina, y creo que de ahí empezaron a nacer todas las otras novelas, y que son mis obsesiones, ¿no? La Utopía, Guaslala es la novela de la utopía, El País de las Mujeres es la utopía femenina. Sofía y los Presagios es divertido porque fue la novela que escribí después de La Mujer Habitada, y yo dije, La Mujer Habitada está basada en muchas experiencias mías, quiero ver si soy capaz de sacarme una novela de la pura imaginación, que no exista nada, o sea, que no conozca a nadie de esos. Y así fue la Sofía de los Presagios, es totalmente imaginada. Bueno, y disfruto mucho escribiendo novelas. Me siento empleada. Cuando estoy escribiendo poesía es como que ando ahí, ¿verdad?, esperando que caiga la poesía. Cuando estoy escribiendo una novela es un trabajo de lo más
fundamental, disciplinado, etcétera. Y entonces me gusta. Muy bien. Gracias por ese piropo que me echaste. Decía antes, Yoconda, que bueno, en Nicaragua es casi indisociable el ser guerrillero con ser poeta. Pienso, por ejemplo, en Rigoberto López Pérez, que fue el que ajustició al primer Somoza, ¿no?, en el año 56, un poeta que se inmoló para matar al primer Somoza. Y es verdad que la trayectoria de revolucionarios y poetas en Nicaragua, la nómina es inmensa. Pensamos también mucho cuando se habla de Nicaragua en Ernesto Cardenal, que también aunó esos dos papeles en su vida. Pero hay algo que te quería preguntar, Yoconda, y es cómo se consigue, porque tú lo consigues, a pesar de esa militancia, de ese estar involucrado con la realidad de todos los días, cómo no ser panfletario a la hora de escribir poesía, ¿no? Porque es muy fácil, cuando se escribe sobre este tipo de realidades, caer en el mero panfleto. No pasa así en tu poesía. ¿Cómo se consigue ese equilibrio? No sé. No, es bien, yo estoy consciente de eso, es bien difícil. Y yo he votado mucha poesía panfletaria, no creas que no he escrito poesía panfletaria. Porque hay una poesía que uno sabe que es coyuntural, ¿no? Que te sale porque estás emocionado por el momento, pero que sabes que no es una poesía para que quede, ¿no? Uno tiene que ser honesto consigo mismo. Y la poesía política es bien difícil, es como el amor. El amor es extremadamente difícil en la literatura. En la poesía un poco menos, pero en la literatura escribir una escena romántica es caminar en un precipicio, o sea, en el filo de una navaja, porque te puedes ir. El amor es cursi y no se puede evitar eso. Entonces, no, eso yo creo que aprendí mucho de Ernesto Cardenal, aprendí mucho de una generación de poetas que me precedió, que tenía esa gracia, o sea, tenía esa habilidad. Nosotros en Nicaragua tuvimos mucha influencia de la vanguardia, que fue un movimiento que rompió con Rubén Darío, porque en Nicaragua Rubén Darío era el héroe, realmente es el héroe. Paisano inevitable, que le llamaba. Sí, paisano inevitable, pero es un país donde el poeta es el héroe. Eso es bien importante para conocer la idiosincrasia de Nicaragua. El héroe de ese país era y sigue siendo Rubén Darío, el único personaje del que nos podíamos sentir plenamente orgullosos, porque Sandino no existía en ese tiempo, no existía, no se estudiaba, nadie, era un bandolero. El Frente Sandinista rescata a Sandino, pero todos nosotros crecimos, mi generación, solo el único héroe era Rubén Darío. Entonces la generación de vanguardia rescata lo coloquial de la poesía norteamericana. Entonces se mete en toda la poesía de Whitman, ¿no? De Pound, ¿no? de la, ¿cómo es que se llama? Mary, no me acuerdo. La Beat Generation también. La Beat Generation, sí. William Carlos Williams, sí. Marianne Moore. Solo una mujer había, por eso me sentía mal que no me iba a acordar. Bueno, entonces realmente eso fue lo que pasa, ¿no? Que esa poesía nos ayuda a nosotros a tratar de ser coloquiales, a no ser grandilocuentes, a no ser darianos con la poesía política, que hubiera sido bastante desastroso. Que Cardenal bautiza como exteriorismo, ¿no? Sí, exactamente, Cardenal bautiza como exteriorismo. Y Cardenal se equivocó también cuando quiso hacer los talleres de poesía a nivel nacional. Fue un ejercicio, un experimento lindamente concebido, poéticamente concebido, pero que no dejó muchos frutos. Sí. Bueno, uno de los temas que más tratas en tus obras y que ya has comentado aquí alguna cosa es
todo lo que tiene que ver con el mundo de la mujer. Ya has comentado que cuando empecé a escribir esa poesía, fue una poesía bastante subversiva en el contexto en el que estamos hablando, porque es cierto que hoy en día, bueno, hoy estamos hablando del siglo XXI, los años 20, y hay mucha literatura escrita por mujeres, muy buena, muy conocida, y pues, existen esas reivindicaciones, pero esas reivindicaciones son reivindicaciones hoy en día corrientes, normales, las encuentras como algo muy corriente. Sin embargo, en aquella época, cuando empezaste, no lo era. Pero sí, la pregunta sería ver esta defensa de la mujer, o ese punto de vista de la mujer, la mirada de la mujer, ¿cómo lo has ido creando? Es decir, ¿cuál es tu punto de vista personal? ¿Qué es lo que quieres, no solo en la poesía, evidentemente también en las obras, en la narrativa? En tus novelas las protagonistas suelen ser mujeres, y mujeres que tienen una conciencia muy clara de que son mujeres de su cuerpo, de su independencia, de sus deseos. Es decir, ¿cuál es el concepto de mujer, o la defensa de la mujer que tú haces en tus obras, como una cosa general? Bueno, yo tengo que decir que tuve una educación muy particular, porque mi madre era una mujer absolutamente avanzada en esos términos. Entonces mi mamá desde niña a mí me crió la sensación de que ser mujer era lo mejor que le podía pasar a uno en la vida. Entonces yo siempre cuento este cuento de la menstruación, porque cuando ella me llamó a su cuarto para contarme que me iba a venir la menstruación, yo tenía como, no me acuerdo, 11, 12 años, y me dio la charla de la menstruación. Fue bellísimo. Yo me acuerdo que fue una cosa espectacular, todo lo que me contó de mi cuerpo, cómo iba a cambiar, y cómo yo iba a ser como un nido, y no sé cuánto, y me iba a llenar todos los días esa casita, todos los meses, mi cuerpo se iba a preparar para recibir la vida de un niño, pero si yo no pasaba, se venía la sangre menstrual. Y bueno, la cosa es que yo salí de ahí sintiéndome mucha lástima por mis hermanos, que nunca iban a tener la regla. O sea, yo me sentía la reina del universo. Y esa fue la sensación con la que crecí después. Claro, y además soy de la generación del 70. Yo viví y veía a mi mamá como era con mi papá, a pesar de que era tan avanzada. Ella era muy sumisa, mi papá era el rey de la casa, era esa, pues, estar lista para cuando llegara mi papá, linda, bañada, vestida, con su trago, como en las películas de los 50, ¿no? Entonces, yo en la generación del 70 fue la generación de la revolución femenina, y me leí todos los libros habidos y por haber, y me encantó. Cuando empecé a leer todo eso, empecé a descubrir también toda otra dimensión de la feminidad, y de ahí vengo. O sea, ese es el secreto, no es el secreto, sino que de mi propia experiencia. O sea, mis novelas están llenas de mi propia experiencia, porque las he vivido. Mira, es bien interesante que ahora que las mujeres estamos escribiendo, ¿qué pasa? Que si vos escribís de lo que es el ser mujer y lo que significa, te meten en un cuadrito, en una clasificación. Vos escribís novela femenina y solo podés escribir para las mujeres, como que fuera menos, ¿no? Entonces es interesante que ahora hay una ola de mujeres que están escribiendo lo contrario a lo femenino, están escribiendo de terror, de violaciones, cosas bien agresivas, bien crudas, y yo digo, esa es como una reacción, ¿no?, a que no te metan en esa cajita, porque a mí me han metido en esa cajita. O sea, yo escribo novelas femeninas, supuestamente. Y, por ejemplo, cuando escribí la última novela que escribí, que se llama La fiebre de la memoria, donde el protagonista está en primera persona masculina, una editorial en Alemania no me quiso publicar, porque dijeron que esa no era yocondiana. O sea, para que se den una idea. Y la editorial, una editorial en España que se llamaba, el libro se llamaba El hombre que murió 2 veces. Y dijeron, no puede tener ese título, porque dice el hombre que murió, y vos escribís otra novela. Entonces es como que
Eso no se sabe pues públicamente. Sé lo que no salga de esta aula, por favor. pero realmente eso es lo que pasa. Eso es lo que me estaba preguntando. Sí, bueno, sobre... O sea, y realmente por eso yo soy una mujer que vivió con un sentido de sí muy hermoso, que se topó con la realidad de la vida en todo, en mi trabajo, y que entonces tuve un sentido de rebeldía que me llevó a leer una literatura donde mi sentido de rebeldía se justificó absolutamente, y después cuando tengo el don de la escritura, también lo que se me viene es mi propia experiencia y la experiencia de tantas mujeres que conozco. Entonces tengo que reflejar, de cierta manera, yo tengo una misión o una visión de la literatura como capaz de cambiar el mundo, ¿no? Cambiar muchas cosas, pues. Entonces la meto ahí, pues. Esa visión femenina y Yoconda que te acompaña desde el principio, y que has mencionado antes a ese personaje, a Lavinia de La mujer habitada, una novela que ha significado mucho para muchas mujeres en todo el mundo. Me contaba hace unos días, ¿no?, que la propia ministra Yolanda Díaz hace poquito en Chile se te acercaba y te decía que era fan de La mujer habitada. Ese personaje, esa novela, tiene mucho que ver en un contexto determinado de revoluciones en Latinoamérica, del papel emancipador de la mujer. Pero es cierto que ninguna revolución al final emancipó a las mujeres, eso es obvio. Ahora, muchos años después de la revolución sandinista, con esa revolución perdida, traicionada, en 2018 estalla una revuelta cívica en Nicaragua, y vemos que las mujeres son las que lideran esa revuelta, que el verdadero valor de esa revolución es el que están aportando las mujeres desde antes de 2018. Vemos que las líderes campesinas, por ejemplo, que estuvieron contra el canal, pues era mujer, doña Chica Ramírez. Vemos que las estudiantes son las que toman ese testigo. ¿Cómo sería la Lavinia de hoy si escribiera hoy la mujer habitada? ¿Qué otra visión después de 2018, después de ver lo que ha significado el papel de la mujer y que sigue significando, con consignas que se hacen totalmente reales, como esa de la revolución será feminista o no será? En Nicaragua se está viendo eso realmente ahora. Ese personaje de Lavinia, ¿cómo recogería todo ese testigo? No, mira, yo pienso que el papel de la mujer en Nicaragua es obviamente enorme, y lo ha sido siempre, que ahora es más reconocido, que ahora la mujer quiere ser reconocida y pelea por su reconocimiento, porque ese reconocimiento le beneficia en el sentido de lograr una presencia social más importante, que es lo que queremos, porque queremos con la presencia social cambiar ciertas cosas que son que van en detrimento de nuestra presencia en la sociedad, ¿no?, como mujeres. Yo creo que también que las revoluciones se van haciendo muy lentamente. Entonces no sé si cambiaría totalmente mi Lavinia. Esa es la otra cosa que a veces me pongo a pensar. Es impresionante que todavía ciertas cosas que pasan en la novela se podrían seguir leyendo. O sea, la Lavinia se sigue leyendo, La mujer habitada. Es increíble, realmente. Esa novela salió en 88 y todavía se sigue leyendo. Ya tiene casi 30 y pico de años. Y se sigue leyendo con entusiasmo, y muchachas jóvenes me escriben y me dicen que les encantó. Entonces quiere decir que hay todavía una situación, y no la podemos negar, donde todavía tenemos que seguir en nuestra lucha. Ahora, la lucha de la mujer para mí es una lucha de todos. Yo lo que me resisto a ser una matria, en cierta manera. Yo creo que somos todos los que tenemos que luchar. Por ejemplo, la violencia contra la mujer, yo quisiera que los hombres lucharan contra eso.
porque ahora hay muchos hombres que tienen conciencia y que podrían ayudar muchísimo, porque el hombre podría recibir más adecuadamente un mensaje de otro hombre que necesariamente de nosotras las mujeres. Entonces la violencia machista es una cosa espantosa y tendría que ser uno de las prioridades sociales de hombres y mujeres, ¿no? Del gobierno. Que nos lo dejen a las mujeres, a mí me parece incorrecto. Y a veces hay un lenguaje muy hostil, que también yo creo que es entendible, porque hay momentos en la historia en que uno tiene que ser hostil, porque para poder moverte un ladrillo tenés que hacer como que te vas a mover 5. Entonces realmente yo creo que estamos en una situación interesante ahora en el mundo, y creo que estamos avanzando como mujeres, pero eso nos va a llevar a un mundo mejor. Yo estoy convencida que en la medida en que las mujeres aportemos más, participemos más. Es absurdo pensar que hemos vivido lo como hemos vivido, o sea, que la mujer ha tenido un papel secundario, siendo como somos, maravillosas, inteligentísimas y capaces de miles de cosas. O sea, el 52% del mundo, del planeta está subutilizado. Claro. Eso es una barbaridad. Si uno lo pone a ver ya en estadísticamente hablando. Y yo creo, bueno, lean El País de las Mujeres, porque ahí yo doy la fórmula. Partido de la izquierda erótica. El partido de la izquierda erótica, sí. No, yo recuerdo que hace ya unos meses una entrevista con Javier Cercas, y decía, para mí como hombre es imposible que no sea feminista, viendo cómo son las cosas. Es decir, yo estoy también en esa lucha como hombre. Es verdad que esa lucha no solo lo tienen que hacer las mujeres, esto es absolutamente evidente. Y bueno, ahora Chimamanda Ngozi Adichie tiene un libro que dice todos debemos ser feministas. Eso es. Sí. Pasando a otro de los temas así que te gustan y que se ve que los trabajas mucho, aunque has hecho una pequeña, lo has citado anteriormente, que es el de la novela histórica. Es decir, que te gusta documentarte. Tienes esas novelas en las que se ve una pasión por la documentación. Es decir, la documentación no es algo secundario, diría yo, que sirve. Entonces la pregunta sería, ¿estas novelas históricas sirven para reflexionar sobre el presente? Porque yo lo veo, por ejemplo, El Pergamino de la Seducción, está Juana la Loca, pero también está la joven Lucía, y ahí que hay una conexión entre esa, o por ejemplo Las Fieras de la Memoria, hay unos sucesos de la corte francesa. Entonces, pero ya estás también tú pensando en los orígenes de tu familia y conectando con el presente. Es decir, ¿la novela histórica es algo que sucede por sí o tiene siempre que ver con algo que te lleva a pensar en el presente, reflexionar, tomar decisiones, etcétera? Para mí ha sido esa conexión con el presente, o sea, la que me ha llevado ahí, ¿me entiendes? O sea, porque realmente nunca me propuse escribir novela histórica per se, sino que cuando estaba escribiendo, porque yo estuve interna en un colegio en Madrid, me mandaron a estudiar a los 14 años mi bachillerato, y entonces estaba interna en un colegio de monjas en Atocha, cerca de Atocha, en una calle donde ahora está el Reina Sofía, pero en ese tiempo lo que había ahí era la morgue. Entonces yo salía y estaba la morgue. Y era una puerta enorme de la morgue, un hospital y un convento de monjas de clausura, que solo se les veía la carita, que salían para que les dieran la comunión. Y a mí me impresionaba la idea de que estaban encerradas y para siempre. Entonces, ese colegio yo quise contar cómo era ese colegio. Y de repente me acordé que había estado en el Escorial y un guía nos habló de la Juana de Castilla, la Juana la Loca, y dijo, esta mujer que se volvió loca de amor. Y entonces a mí, claro, a los 14 años me quedó grabado esta mujer que se volvió loca de amor, ¿verdad? Y entonces me puse a ver, dije yo, ¿por qué se me cruzó esta memoria? Esto, de repente, la memoria es como la caja de colores de un escritor, ¿no? Realmente es como que tenés guardado todos esos pinceles, esos pasteles, ¿no? Tizas. Entonces se me cruzó Juana la Loca.
Y entonces empecé a investigar sobre Juana y me quedé fascinada y horrorizada al mismo tiempo al darme cuenta que esta mujer, ya leyéndolo desde la perspectiva nuestra moderna y de mujer, te das cuenta que ella era una mujer perfectamente normal, que la volvieron loca, o sea, que la atacaron, la agredieron, ella inventó la huelga de hambre. O sea, realmente la Juana fue una mujer extraordinaria. Y el colmo que Carlos V la llevó al encierro, o sea, que estuvo encerrada, que su hijo la pudo haber sacado y nunca la quiso sacar, para después renunciar en el monasterio de Yuste. O sea, son una, bueno, les voy a contar la historia porque es muy larga, pero realmente es una historia espectacular. Y ahí, pero yo la conecté con esa persona, con esa mujer jovencita que estaba ahí, y realmente no sé por qué fue como la hice. O sea, eso ya son cosas que la imaginación trabaja a su manera. Y la fiebre de la memoria me fascinó la idea porque me obligó a estudiar todo ese periodo francés de Luis Felipe de Orleans. Y de ahí saqué una cosa muy importante, que es la idea de que la revolución siempre toma mucho tiempo y de que nunca vemos nuestros sueños cumplidos, porque el tiempo que nosotros vivimos es muy corto, pero no podemos dejar de pensar que se van a cumplir, porque la Revolución Francesa, pónganse a pensar, triunfa, y después ¿qué pasa? Viene el terror, los hechores, o sea, los inventores de la Revolución Francesa, los grandes héroes, acaban en la guillotina, los matan. La revolución se come a sus hijos. Después viene Napoleón, después viene la Restauración, vienen otra vez imperios. La Revolución Francesa tardó 100 años, más o menos, en que por fin se hubiera una república realmente, que es la Francia moderna, ¿no? Pero, o sea, que realmente, y esto del tiempo que toma, fue cuando estaba escribiendo que leía Shelley. Y es como ir a alguien hablando de la revolución sandinista ahorita. Claro. Qué desilusión, qué barbaridad, cómo es posible tanto que apostamos por esa revolución y no sirvió para nada. Shelley se lamenta profundamente de lo que fue la Revolución Francesa. Y ya ves, pues, porque él murió antes de que eso diera fruto. Entonces yo no sé si la Revolución Nicaragüense va a dar fruto, pero espero que sí, por supuesto, porque sí. Ya que enganchas precisamente con eso que decía, la revolución se come a su hijo, la revolución genera sus propios monstruos. Sí. Como bien dices, Nicaragua padece ahora un monstruo de esa revolución que decíamos, bueno, a ti te ha forzado al exilio como a tantos nicaragüenses desde 2018. No sé qué paralelo encuentras ahora reflexionando sobre lo que ha sido tu vida y que en estos momentos, me imagino que hace unos años lo último que podías pensar es que iba a volver a vivir otro exilio, ¿no? Después de tanto tiempo. No sé qué paralelo encuentras entre lo que fue la lucha contra el anterior tirano en Nicaragua, la lucha contra este tirano, y si al final esas consignas que se escuchan en las calles, Ortega, Somoza, son la misma cosa, si no ha llegado a superar en muchos niveles el orteguismo, que nada tiene que ver, y creo que ese matiz es importante que se haga, pues con la idea de izquierda, con la idea de revolución que podamos tener en el imaginario, sino que es todo su contrario, ¿no? Sí, no, ha llegado a superar el somocismo, que es increíble, ¿no? Porque realmente es inexplicable, en cierta manera, que una revolución genere este tipo de tiranos, pero también es explicable. O sea, para quienes amamos la revolución sandinista, es inexplicable. Pero realmente cuando uno ve la historia, ha sucedido en repetidas ocasiones, una persona que tiene el poder absoluto se corrompe absolutamente, eso es tan cierto. Y Daniel Ortega realmente lo que pasó fue cuando se pierden las elecciones en Nicaragua por la guerra de la contrarrevolución, por una serie de razones en 1990,
Daniel Ortega agarra al Frente Sandinista y lo convierte en una cosa, un feudo suyo. Porque todas las propuestas que nosotros hicimos de cambiar al Frente Sandinista, de hacerlo más democrático, de tener un papel más constructivo en la oposición, o sea, yo en ese momento veía al Frente Sandinista convirtiéndose como una especie de propuesta alternativa de izquierda ante la caída del muro, la caída del campo socialista. Entonces yo dije, aquí hay la posibilidad, tenemos 42% de votos, podemos hacer un proyecto nuevo, diferente, más democrático, etcétera. Pero eso, nada de eso funcionó porque no acabamos teniendo que ir del frente, ¿no? Entonces él se quedó solo y se quedó armando su propio muñeco, y le costó mucho, porque le costó muchísimo. O sea, participó en 3 elecciones y ahí fue que hubo un caso, una situación con su esposa, con Rosario Murillo, donde ella le mete a él la capacidad que ella tiene de organización. Yo creo que ella ella negoció, porque él abusó de la hijastra de Rosario Murillo, y entonces para obtener el poder ella se puso de su lado. Cuando la muchacha denunció a Daniel Ortega, que fue un acto de enorme valentía, entonces la madre, en vez de estar del lado de su hija, estuvo del lado del marido, y con eso ella se ganó una cuota de poder muy importante y pudo por fin tomar el Frente Sandinista y convertirlo en una cosa de los dos, que es lo que está pasando ahora. Es un proyecto familiar, además que a diferencia de Somoza, ellos tienen 8 hijos, Somoza solo tenía 3. Entonces, bueno, la cosa es que en Nicaragua están pasando una situación de un gobierno que no tiene nada que ver con la izquierda, que está usufructuando nuestra lucha. Todos los símbolos de la revolución los usan de la manera más descarnada, abusan del nombre del Sandino, de la revolución, de todos los muertos, cuando están encarcelando a héroes de la revolución, como era María Telle, Víctor Hugo Tinoco, o sea, gente que fue fundamental en la revolución, ahora los tienen presos porque se opusieron a las maniobras de Daniel Ortega. Es bien difícil contarles pues todo lo que está pasando, pero realmente tienen 177 presos políticos, de ellos 40 están en una mazmorra y no les están dando de comer, le dan muy poco, está todo el mundo re flaco, parece que lo sacaron de Biafra, y están, no les dan, aislados, tienen meses de estar aislados, meses de no ver a la familia. En 9 meses han visto a la familia 6 veces. Hay 2 mujeres que tienen niños pequeños, no las han dejado ver a sus niños, ni que les escriban una carta, ni hablar por teléfono, y son mujeres lideresas, o sea, son lo que tienen esos 40 presos, son gente de la flor y nata del liderazgo, digamos, en Nicaragua. No, con todos ellos no estoy de acuerdo en muchas cosas, pero son gente que son líderes de sus partidos, gente importante, profesores, periodistas, historiadores, que por decir algo los echaron presos. O sea, hay uno que se llama Miguel Mendoza, que era tuitero, eso fue su pecado, cronista deportivo y tuiteaba, y un día se lo llegaron a llevar de su casa sin ninguna orden de arresto. La gente desaparece y meses después te das cuenta que está preso en un cierto lugar. Les hicieron unos juicios absurdos, no pudieron ver a sus abogados. Bueno, y así por el estilo, pues es una situación habría dramática. que explicar, Yoconda, que de estar tú en Nicaragua ahora mismo, de no haber salido, de hecho te iniciaron un proceso dentro de lo que es la persecución a la prensa independiente, por todo la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, una fundación que ha ayudado mucho a la prensa en Nicaragua, todos los proyectos
relacionados con los medios de comunicación. Se ha iniciado un proceso Contra ellos. contra Cristiana, que era una de las candidatas a la farsa electoral que hubo en noviembre, y en ese proceso involucraron, entre otras personas, a Yoconda, la llamó la Fiscalía, y probablemente de estar en Nicaragua ahora mismo estaría en el chipote, ¿no? Absolutamente. Sí. ¿Qué teme el gobierno de Ortega de personajes históricos que habéis significado todo para Nicaragua, ¿no? ¿Qué temía de Ernesto Cardenal, al que persiguió hasta el mismo día de su muerte? ¿Qué teme de Yoconda Belli? ¿Qué teme de Dora María Teller, la comandante 2, que se tomó el palacio con Edén Pastora? Sergio Ramírez. ¿Qué teme de Sergio Bueno, Ramírez? yo creo que lo que pasa, ellos creían que iban muy bien, Daniel y Rosario, y se iban quedando en el poder, cambiando la constitución, porque el poder ellos tenían, cuando ganan el poder, ganan las elecciones, tenían 5 años. A los 5 años inventan que la constitución está en contra de él, porque le prohíbe ser presidente, porque dice que en Nicaragua, la constitución dice todo nicaragüense tiene derecho a elegir y ser electo. Entonces se agarró de eso para decir que él tenía derecho otra vez, a pesar de que no había reelección en la constitución, y así por el estilo. Y después ya cambió la constitución para que dijera que la reelección era indefinida. O sea, de un país de 45 años de dictadura, que logramos cambiar la constitución para que no hubiera reelección, él lo cambia a una reelección indefinida. Y no solo eso, pone a su esposa como vicepresidenta. Es el único país del mundo, excepto por el que sale en House of Cards, donde la esposa es vicepresidenta, con poderes ilimitados. Entonces, ¿y cómo sería que cuando se da la rebelión de abril, a ellos los deja completamente descolocados, porque nunca se imaginaron, ellos creían, así pasa con muchos tiranos, creen que la gente los quiere, y cuando vieron que la gente se rebelaba, entonces les entró un enorme miedo de que su poder podía desaparecer y que iban a tener que enfrentar la justicia. Entonces no han tenido ningún problema en reprimir cuanto ha sido necesario, y con las elecciones yo creo que estaban tan claros de que iban a perder las elecciones que echaron presos a todos los posibles candidatos electorales. O sea, la gente que está presa son todos los posibles candidatos electorales, más hay sus abogados, amigos, gente de los partidos que estuvo tratando de hacer otro tipo de propuesta electoral. Entonces ese es el pánico, la debilidad. ¿Y qué es lo otro que están haciendo? Aislándose para que ningún país les pueda decir ustedes tienen que hacer esto, presionarlos. Entonces han echado al de la Cruz Roja Internacional hace poquito, echaron al nuncio apostólico, o sea, imagínense echar al embajador del Vaticano. Echaron, prácticamente no dejaron que España mandara una embajadora. Entonces España quitó al embajador de Nicaragua de aquí ahorita. Y así por el estilo, pues. Son un poco como Putin. O sea, es una visión que es muy peligrosa, les digo a todos ustedes que son jóvenes, que realmente está desarrollándose esa visión en el mundo, una visión autoritaria. No te metas conmigo, yo voy a hacer lo que a mí me dé la gana, nadie se puede meter. La no intervención se ha convertido en un arma para los dictadores y los autoritarios. Creo que Trump le hizo un daño extraordinario a la verdad, le hizo un daño extraordinario a las formas políticas de proceder, y que entonces, en vez de que eso se hubiera digamos visto como un ejemplo de lo que no se debía hacer, se convirtió como en un manual para lo que pueden hacer todas estas personas, estos tiranos autoritarios. Entonces realmente estamos en un momento de la humanidad difícil, donde tenemos que, es verdad que la democracia no es la panacea para todo, pero tenemos que buscar cómo defenderla, porque pues les digo yo que he vivido en todos los sistemas casi. Vale la pena defender la democracia, la libertad de expresión. Si no, porque a veces la posición de estas supuestas revoluciones es, la justificación es que hay
justicia social. Pero no, es como que te digan, un hombre que llega a tu casa y te diga, yo te voy a dar de comer, te voy a dar todas tus necesidades, pero vos no vas a tener, no puedes salir a la calle, no puedes hablar, no puedes decir lo que vos pensás, no puedes tomar decisiones por vos mismo. Tenés que hacer lo que yo digo. Y si no, perdés todas tus... Eso es un poco el planteamiento que se está haciendo en Cuba, en Venezuela y en Nicaragua. Bueno, este es el tema de lo que vamos a hablar precisamente esta tarde de estos tres países, digamos, centrados en la libertad de expresión. Yo quería vamos a hacer una última pregunta nuestra y luego, pues, si queréis, gente del público, queréis hacer alguna pregunta, bueno, vamos a dar unos minutos. Y en este panorama que estamos aquí, bueno, que acabas de describir, de cierta distopía o de ciertas crisis de valores, cuando en los años 60-70 hubo unas utopías que, incluida la sandinista, ¿no?, de la que formaste parte, que tenían esperanzas en un mundo mejor y más justo y más libre. Luego llega un momento que al final del siglo, ya no solo en el mundo latinoamericano, sino en general, hay una crisis general de utopías, especialmente postmodernos, bastante antiutópico, ¿no? Pero tus novelas en muchas ocasiones vuelven sobre eso, y las novelas, no solo lo primero que escribiste, sino novelas cercanas a nosotros de los años 2000, en el que hay, como tú misma has dicho, hay utopías, ¿no? Bueno, vos la hemos comentado, hay muchos de estos temas que aparecen en otros libros de América Latina, cuando hablan de la selva, del río, lugares misteriosos, legendarios, proclives a la aventura, a los sueños, mundo natural, mundo feliz, el infinito de la palma de la mano, ¿no? También estás ahí, casi como es un poco la recreación de Anima del Paraíso. Lo mismo que has comentado tú, por ejemplo, El País de las Mujeres. También, ¿por qué te interesó o cómo te interesa el pensamiento utópico? Y si es algo que tú lo escribes sabiendo que los tiempos nos están llevando a otra cosa distinta, o realmente piensas que es posible un mejoramiento de la humanidad y que este tipo de obras ayudan a eso. Bueno, todas las escribí antes de toda esta crisis. Sí, la última de Nicaragua, sí. Porque realmente yo sí creo que es importante hablar de las posibilidades diferentes. Porque ¿qué hace la literatura para mí? La literatura te pone visiones en la cabeza, o sea, te pone como decía, lo que un hombre puede imaginar, otro puede construir. Entonces, nosotros tenemos el don de la imaginación, que es el don más extraordinario del ser humano para mí. Y realmente la imaginación no solamente es fantasía, también es construcción. Pongámonos a pensar en el mismo Julio Verne, que soñó con ir a la luna, ¿no?, en el siglo XIX, o sea, el viaje a la luna, el submarino, un montón de cosas que no tenían ni se pensaban hacer. 1984 de Orwell. O sea, realmente yo pienso que la razón por la que yo sigo creyendo en los valores grandes de la humanidad y los sigo, digamos, persiguiendo en mi literatura, es porque creo que van a permanecer en la medida en que nosotros seamos capaces de seguir siendo los que permitimos que permanezcan, ¿no? Creo que todo escritor tiene, en cierta manera, lo hace, aunque hable cínicamente, etcétera, de alguna manera está criticando. No, yo sí creo que los escritores modernos tienen un gran reto de poder sobrevivir este tiempo sin quedarnos en la decepción, en el cinismo, y ese es el gran peligro que yo veo de la literatura moderna, ¿no? Que empecemos a hacer todo un estado de ánimo cínico, depresivo, de decepción, porque yo creo que sí tenemos poder, lo que tenemos que hacer es saber cómo ocuparlo. Y en el caso del País de las Mujeres, yo sí creo que es una utopía posible, porque ¿cuál es la otra revolución
que no nos proponemos y que tenemos a mano, es la revolución de las mujeres. O sea, si la revolución de las mujeres quiere decir que la mujer tiene una ética, esa es mi convicción, porque venimos con una biología que nos hace tener una ética del cuido. Y en este mundo lo que se necesita es cuidar el planeta, cuidar la naturaleza, cuidarnos a nosotros mismos. Ya vimos en la pandemia. ¿Cuál fue el gran déficit que vimos en la pandemia? El déficit del cuido, que no teníamos estructuras suficientes para cuidarnos a nosotros mismos, que no tenemos, eso es lo que vemos con la ecología, no tenemos estructuras para cuidar nuestro planeta. Entonces yo pienso que la mujer, por su propia naturaleza, no todas las mujeres por supuesto, pero que tenemos una biología que nos enseña, nos ha hecho capaces de cuidar, porque tenemos que cuidar a la humanidad, la especie. Entonces yo pienso que por eso creo que las mujeres vamos a hacer un cambio significativo, y por eso las mujeres que están en política van a hacer un cambio significativo. No todas, van a haber una horrible, como el caso de Rosario Murillo, ¿no? Y no menciono otras que podría mencionar aquí porque no quiero politizar. Sí, sí. Pero realmente yo sí creo que va a haber un cambio grande en la medida en que haya más participación femenina en los gobiernos, en los estados, y que para eso debemos luchar, pues. Creo que las mujeres vamos a ser fundamentales para mejorar el futuro de la humanidad. Y entonces en esa novela yo planteo, por ejemplo, una cosa que creo que es fundamental, que es cambiar la organización del mundo del trabajo, porque el mundo del trabajo está hecho para hombres que tienen esposas, y entonces nosotros nos vemos desgarradas cuando tenemos que tener un hijo. ¿Cuántas mujeres no terminan su carrera en la casa criando niños? Y no es que esté mal que criemos a los niños, pero tendría que haber una estructura para que los niños pudiéramos dejarlos en una guardería con gente súper bien preparada, no con cualquiera que va a trabajar ahí, que va a ser un trabajo de menos. El que cuida una guardería debe ser un súper trabajo, una súper persona, sepa de psicología, o sea, ¿me entienden? Entonces, eso no lo ve, el mundo no tiene esa idea. ¿Cómo hacer para que no haya ese desgarramiento, que vos puedas ir a trabajar, dejar a tu niño en una guardería, a la orilla de tu trabajo, poderlo llevar a trabajar si está enfermo, y que tengas un lugar especial donde vos podés estar trabajando con tu niño al lado? O sea, si estás dando el pecho, que te lleguen a decir, aquí está, ya es hora que bajes a tal parte, a ese cuarto especial para las mamás que están amamantando. O sea, podríamos cambiar la relación trabajo-familia. Eso es para mí una revolución que espera. Por eso lean esa novela todas las muchachas que están aquí. Y los muchachos, los muchachos. Y los muchachos, bueno, también, porque los hombres también juegan un papel fundamental. En esa novela no tanto, ¿para qué? No les voy a mentir. Sí. Bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta. Ajá. Claro, pasa. Recapitulando lo que dijo del uso del género del terror para combatir esa etiqueta de literatura femenina, ¿podría desarrollarlo un poco más? ¿Qué opina usted respecto de ese uso? Porque estamos viendo ya no solo escritoras de jóvenes, sino también escritoras de a lo mejor generaciones anteriores que están tomando ahora el género del terror para hablar de la realidad, ¿no? Usar esa ficción para darnos esas realidades que muchas veces no queremos ver. Pero se me ha hecho curioso que haya dicho que es para que haya sido una reacción en contra de esa etiqueta de literatura femenina. Bueno, estoy especulando totalmente, ¿no? Yo creo que también puede ser que tengan la motivación, sea el terror que estamos viviendo, ¿no? Y que eso sea la motivación principal. Pero también a mí me llama la atención eso, me llama la atención que haya habido como un corte con todo lo que era la literatura más beligerante de las mujeres, ¿no? De las mujeres rebelándose contra determinadas cosas.
Eso, pero es pura especulación de mi parte. Yo quería decir una cosa que es muy bonita sobre Gioconda Belli. En el año 2000 yo tenía en un periódico de Santiago de Compostela, tenía todos los domingos una página completa dedicada a una escritora. Entonces hablaba de una escritora en lengua gallega, la semana siguiente, el domingo siguiente, de una escritora en lengua castellana o española, y la semana siguiente en lengua portuguesa. Y el 8 de marzo del año 2000, que es el día de mi cumpleaños, de repente me tocaba hablar de una escritora hispanoamericana y hablé de Gioconda Belli. Desde entonces en mi casa, donde hay dos feministas de pro, Aurora y yo, Gioconda Belli es, en fin, hace 3 días puse en Facebook un meeting diciendo que vinieran a oír a Gioconda Belli, a conocerla, porque verdaderamente es amor el que te tenemos. Entonces, hemos seguido tu obra en verso, creo que todo lo que has publicado en verso, bueno, o casi todo, y luego lo que has publicado en prosa. La mujer habitada es una auténtica maravilla, pero a mí me parece que en tu verso está dicho todo. Es decir, todo lo que puedas decir después, en prosa, en novela, todo, absolutamente todo está ya todo contenido en el primer poema, que yo me lo sé de memoria, y Dios me hizo mujer. A mí Dios no me hizo mujer, me hizo hombre. Eso sí, tengo 2 hijos, los 2 son hombres, hubiera querido tener 2 mujeres, pero vinieron 2 hombres, pero y Dios me hizo mujer está toda Gioconda Belli. Es un poema tan inaudito que yo esperaba que hoy se leyera aquí, y sería maravilloso que lo leyera Gioconda Belli. Claro que lo puedo leer. Ando mis obras completas por pura casualidad. Ahí tiene el Lo traen puesto, ¿eh? Te lo doy por mi edición, vaya. Que después te la daré a ti. Y Dios me hizo mujer, de pelo largo, ojos, nariz y boca de mujer, con curvas y pliegues y suaves hondonadas, y me cavó por dentro, me hizo un taller de seres humanos, tejió delicadamente mis nervios y balanceó con cuidado el número de mis hormonas, compuso mi sangre y me inyectó con ella para que irrigara todo mi cuerpo. Nacieron así las ideas, los sueños, el instinto, todo lo que creó suavemente, a martillazos de soplidos y taladrazos de amor, las 1001 cosas que me hacen mujer todos los días, por las que me levanto orgullosa todas las mañanas y bendigo mi sexo. Bueno, una última pregunta si hubiera, porque ya son cerca de las 2, tenemos que irnos. A ver. Las 2. Hola a todos. Yo me llamo Joel, soy estudiante de posgrado Erasmus, vengo de Costa de Madrid. Bueno, es un país de habla francesa. Entonces mi pregunta es la siguiente, que yo quiero saber qué es el papel de la escritura narrativa y poética, bueno, de expresión española, pero en clave nicaragüense, ¿no?, en la construcción democrática de su país, ya que se sabe que ahora mismo, bueno, lo que está pasando ahí es una dictadura. Entonces, como estamos hablando también de la intelectual y de la memoria, entonces la memoria sucede a la juventud. Entonces, para la juventud, porque la memoria es como la herencia para la juventud. Entonces, para nosotros, como apasionados de la literatura, entonces, ¿qué sería el papel de la juventud en la construcción democrática de Nicaragua? Muchas gracias.
Bueno, la juventud está haciendo la construcción democrática de Nicaragua y la revuelta de 2018 fue no de la gente de mi edad, sino de la gente joven que estaba en las universidades. Lo que pasa es que hubo una represión tan violenta, murieron 350 personas, la mayoría de ellos gente joven, tan 1000 prisioneros que ahora se sacaron a unos cuantos, y 200.000 exilados. Entonces la represión crea miedo, el miedo apaga un poco la efervescencia social hasta cierto punto. Entonces los jóvenes se han dispersado, muchos se han tenido que ir del país, ¿no? Porque necesitaban trabajar, etcétera. Pero mira, la literatura, yo creo que en Nicaragua, no solamente la literatura que se está haciendo ahora, sino la que se hizo ya, trae ese mensaje de cambio y de enfrentamiento contra la dictadura. Pero como les dije, no es cada momento histórico tiene su tiempo. Entonces no se puede forzar. Ahorita lo que estamos viviendo nosotros es el pánico que sucedió después de esa arremetida violenta contra toda seña de rebelión. Entonces tenemos esos presos que los estamos viendo salir con 40 libras menos, sin ver a sus familias, o sea que condenados a 13 años de cárcel por nada, por puro gusto, porque se atrevieron a ser candidatos electorales, por ejemplo, o porque se atrevieron a escribir un tweet. Entonces yo creo que va a tomar un poco de tiempo, sinceramente creo que va a tomar un poco de tiempo la reorganización, sanar un poco lo que acaba de pasar. Eso yo lo viví en mi vida, pues bastante, porque yo vi la generación de mis padres, que fue una generación que no se movió mucho, y ya después vi mi generación, que ya tomó más. ¿Y cómo solucionás estas dictaduras si no tenés la lucha armada? Eso para mí es una pregunta todavía. ¿Cuál es la posibilidad de la paz, del pacifismo? Yo quiero creer que hay posibilidad, y en Nicaragua nosotros rehusamos la lucha armada con este levantamiento que hubo en abril de 2018, fue pacífico. Hubo armas, pues alguna gente sacó armas, obviamente, pero no fue una lucha armada. Pero no estoy segura si estas dictaduras de esta calaña, ¿no?, se pueden vencer con medios pacíficos, si ellos están dispuestos a matarte. Es un poco lo de Ucrania, ¿no? También ¿qué pasa si los ucranianos no se hubieran defendido y hubieran dicho vamos a hacerlo pacíficamente? Ya hubieran invadido los rusos y Ucrania. Entonces hay momentos en que uno tiene que tomar decisiones difíciles. Mi generación las tomó, pero pues la generación de ahorita yo creo que tiene que pasar su tiempo para que vea cómo lo va a hacer, ¿no? Yo espero que aprendan del pasado, porque el problema es cuando llegas al poder, no es solo tomar el poder, es llegar al poder y saber hacer bien las cosas. Y el problema del poder es que te puede forzar o darle la impresión de que puedes hacer todo muy rápido. Y para mí ese es uno de los grandes problemas, que apresurarse, querer cambiar la sociedad de un día para el otro, da resultados muy, muy negativos, porque siempre hay gente que sale perjudicada, esa gente se organiza, te vota, después viene otro. Y entonces la democracia es un reto, ¿no? Sí, una última cuestión. Sí, al hilo de lo que acabas de comentar, bueno, yo creo que es el momento también, después de todo lo que hemos disfrutado de la conferencia y del poema, gracias Andrés, no solo la cuestión de la lucha armada, sino tenemos que agradecerte mucho el transmitir esperanza.
porque veo un problema de fondo, no solo cómo hacer, sino en los años 70 de la Revolución Sandinista y de otros movimientos de liberación que todavía tenían lugar, pues había un horizonte que permitía generar alternativas. Sí. Y no sé cómo lo ves, pero es que ahora mismo veo mucha ausencia en cuanto a ese horizonte. Eso se conecta con que muchas veces en muchos países, incluidos determinados países latinoamericanos también, pues las gentes del pueblo que pueden acometer procesos de transformación profundos se ven empujados a emigrar. Entonces, ¿quién hace los cambios? Es una situación tremenda porque, digamos, los países se quedan muy diezmados en sus potenciales de transformación, con lo cual redunda en que se consolidan los poderes dominantes en países que van perdiendo pues todo ese caudal humano. No hablo de capital humano, que es una expresión muy usada, pero que tiene cierto contexto mercantilista, sino todo ese caudal y ese potencial humano. Entonces, claro, luego ya en concreto sería, en Nicaragua ves que todo ese caudal de juventud o de otros sectores de población cuentan no solo con las fuerzas materiales o la correlación de fuerzas políticas, sino con el horizonte político e intelectual para generar alternativas, porque es lo que detecto en muchas situaciones. Sí, es una buena pregunta, porque yo también me he hecho la misma pregunta, porque realmente se necesita como otro paradigma, ¿no? Como, o sea, hacia dónde queremos ir en el mundo, ¿no? Porque la gente, ha sido interesante ver toda la rebelión contra los partidos políticos de la juventud. La gente joven no cree en los partidos políticos, en la política tradicional, pero si no hay partidos políticos, si no hay formas organizativas, la horizontalidad, eso lo vivimos ahorita en Nicaragua, la horizontalidad absoluta no permite la organización de movimientos que cambien las situaciones, porque es ultrademocratismo. Entonces eso afecta mucho la capacidad de movilizar, de movilización. Por lo menos esa ha sido la experiencia que hemos tenido nosotros. Pero yo creo que también falta eso, el sueño. Y creo que esa es una de las labores de los escritores también, ¿no? Crear cuál es esa esperanza. Yo creo que la esperanza son los valores de la humanidad que hemos tenido tan en alto, ¿no? La justicia social, o sea, cierto respeto al otro ser humano, que no sea racista, el respeto a la voluntad de los demás, unos valores que también tenemos que reinventar en cierta manera. Entonces yo creo que estamos yo que soy optimista perdida, yo creo que estamos el péndulo no siempre va para arriba, va para abajo, pero esto va a crear una crisis, o está creando, que esa crisis, como me decía una psicóloga a mí, cuando toca fondo solo hay para salir para arriba, solo puede salir para arriba, y realmente yo creo que tenemos que trabajar todo lo que queremos salir para arriba, y no dejar que sean siempre los que dictan las normas sociales, los que dictan el futuro, sean la gente que no queremos que lo dicte. Entonces, para que no sea esa gente, tenemos que trabajar, tenemos que estudiar, tenemos que pensar, y eso es lo que nos va a sacar adelante, a mi manera de ver. Y la poesía, y el teatro, y la música, porque eso no nos podemos olvidar, eso es fundamental. La filosofía, qué alegre que ustedes tienen una facultad de filosofía, porque en muchos lados se están acabando, ¿no? Sí. En otros países. Sí. Bueno. Pues, muchísimas gracias a todas las personas que nos habían acompañado hoy. Sí. Muchísimas gracias a Ángel Esteban y a Daniel Rodríguez Moya por haber conducido este diálogo, y muchísimas gracias a Yoconda Belli por su talento, por su memoria y porque la lucidez no le haya hecho dejar de persistir en la esperanza. Muchas gracias.
Muchísimas gracias.